Y bueno, vamos a seguir con el siguiente ejercicio del examen, en el cual teníamos una figura con algunas cotas, en el cual se informa que 1 y 3 son semejantes. Son dos trapecios, porque recordemos la definición, tienen dos pares de lados paralelos, con lo cual eso ya los da como paralelogramos. Entonces sabemos que 1 y 3 son paralelogramos y 2 es un trapecio. ¿Qué propiedad le vamos a encontrar? Que es recto, porque tenemos que uno de los lados no paralelos, del par de lados no paralelos, es recto a las bases. Y tenemos algunas cotas. Entonces vamos a arrancar analizando 1. Entonces, haciendo un dibujo más rápido de 1 o del paralelogramo 1, vamos a obtener que vamos a ver que tenemos un ángulo, una diagonal y una base. Para calcular el área, la superficie, vamos a necesitar que tengamos la altura. La altura la podemos obtener aislando un triángulo recto en una de sus partes. O sea, sería como que hagamos esto. Entonces, haciendo este triángulo recto, nos va a quedar algo de la siguiente manera. Vamos a tener la diagonal, que es la hipotenusa, tenemos el ángulo. Entonces, con esto podemos sacar el cateto opuesto al ángulo, que sería la altura, y vamos a escribirla aquí, base A de este rectángulo de 1, de la figura 1. Entonces, continuando, podemos hallar que la altura sería igual, o vamos a hacer el lugar un poquito más arriba. La altura de 1 va a ser igual a lo que es el cateto opuesto a la hipotenusa por el seno del ángulo de 60. Entonces sería 20 por, reemplazando por este valor, y esto nos daría un valor de 17,3. La altura 1, que después nos va a hacer, esto sería centímetros. En realidad yo lo voy a dejar libre, pueden hacer milímetros, o sea, este 20 después van a ver en dibujo técnico que puede ser milímetros, puede ser centímetros, puede ser pulgadas, eso lo definen ustedes. Unidades de medida, codos. Por ahora no vamos vamos a dejar liberado esto. Supongamos que todo es milímetros, listo. Vamos con milímetros si quieren. Entonces, la altura 1 sería 17,3. Ya a sabiendas de que lo vamos a necesitar, como conozco el diario del lunes, vamos a sacar BA1, que significa que sería la base A, por decirlo, de la figura 1. Entonces, vamos a sacar los lados de este triángulo y vamos a ver para qué nos va a servir. BA1, que sería 20, pero sería el adyacente, tenemos que trabajar con coseno.
que tendríamos coseno de 60, recordemos que es un medio, ergo esta pequeña distancia sería igual a 10. Entonces aquí tenemos dos distancias que nos van a servir bastante. Entonces tenemos que esto de aquí es 10 y esta altura es 17,3. Entonces, ahora tenemos que empezar a relacionar 1 con 2 para ver qué nos puede servir. Entonces, vamos a seguir con la figura 2. Dibujando esquemáticamente, obviamente. Lo del pizarrón también fue esquemático. Vamos a hacer solamente 1 y 2. Entonces, teníamos que esta de 2 teníamos la base menor. Bien. Ahora, si nosotros teníamos que este era 60 grados, también vamos a tener que este ángulo de aquí es 60 grados. Si teníamos que esta altura de aquí era 17,3, también la va a ser esta de aquí. Entonces, podemos empezar a comparar que esta base mayor, ¿a qué va a ser igual? A esta distancia, la base menor, más la proyección de esta diagonal, que sería la altura de 1. Entonces, la base mayor sería 60, que era la base menor, más la altura de 1. Perdón. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que la base menor era 60 y la altura de 1, que es la proyección de esta diagonal, es 17,3. Entonces nos queda que la base mayor nos queda de 77,3. Vamos a ver. ¿Qué nos queda para encontrar el área de 2 y la altura? Ahora, la altura, esta altura de 2, va a ser la proyección de esta diagonal. La conocíamos. Y a ver, nosotros teníamos esta proyección, que era esta de acá. Tenemos que ambos lados son iguales en longitudes y en lados también. Tenemos que este ángulo de aquí es 60. Recordemos las propiedades de ángulos en dos paralelas cruzadas por una diagonal. Podemos decir que por alternos internos este ángulo va a ser el mismo que este. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esta diagonal mide 20, como esta de aquí.
O sea, los lados enfrentados de un paralelogramo son iguales, recordemos la definición. Entonces, estos lados son... O sea, nos queda formado el mismo triángulo. Nos queda 60. Nos queda que la diagonal es 20. Y los lados... Casualmente teníamos la altura Pitágoras, como quieran, o simplemente tomamos un triángulo de aquí que va a ser el mismo de aquí. Cuando les mostré una figura de paralelogramo, se los mostré con una figura plana, demostrar que un triángulo es lo mismo del otro lado. Entonces vamos a tener que este de aquí es 10. Entonces, si este de aquí es 10, esto sería la altura de 2. Entonces, ya tenemos los elementos para sacar el área de 2. El área 1 no la habíamos obtenido, así que ya para ir acumulando resultados los podemos sacar. Entonces, el área de 1 era la base de 1 por la altura de 1, que era 80 por la altura 17,3. El área de 1, si hacemos la cuenta, nos tiene que quedar algo de 1300, tanto como 1384. El área de 2 nos va a quedar, recordemos que es un trapecio, que era base mayor más base menor, base mayor de 2 por la base mayor de 2 por la altura de 2 dividido 2. Entonces, la base mayor de 2 es 77,3, la base menor es 60, la altura de 2 es 10, todo dividido 2. Entonces el área 2 nos va a dar tanto como algo así como daba con 36, que ahí lo vemos, 36 no, 86, perdón, 686,5. Entonces ya tenemos dos áreas. Y ahora tenemos que empezar a relacionar la figura 1 con la figura 3, que son semejantes. ¿Cuál era la definición de semejanza? Dos polígonos que tienen la misma forma, tienen los mismos ángulos interiores, que es clave, por lo cual uno va a ser proporcional al otro. Tenemos que encontrar las proporcionalidades que empezar a comparar alguna dimensión que tengamos uno del otro. Y a partir de allí vamos a poder sacar la proporcionalidad, el resto de los lados y así las superficies y los lados para obtener el área y el perímetro. ¿Cómo vamos a hacer ahora a continuación? Entonces, habiendo dejado las imágenes las longitudes más características de cada polígono, vamos ahora a
empezar las comparaciones. Entonces, tenemos por un lado las dimensiones de la figura 1. No coloqué 17,3. Pero sí, vamos a decir, teníamos que la base mayor de 3 era igual a la base de 3 era igual a la base mayor de 2, que es 77,3. Pues fíjense que van compartiendo ese lado de cada figura. Entonces ahí podemos encontrar una arista del polígono, un lado de cada polígono que es completamente coincidente. ¿Cómo aprovechamos la semejanza? Comparamos una base de un paralelogramo con la otra. Allí procedemos a sacar la proporcionalidad de ambas, y esa proporcionalidad es la que vamos a aplicar luego. Entonces, la proporcionalidad la vamos a hacer para que quede mayor a 1. Vamos a hacer que sea, por ejemplo, la base de 3 dividido la base de 1. Que recordemos que la proporcionalidad en figuras semejantes va a ser para diagonal de 3 dividido la diagonal de 1 tiene que ser igual, la altura de 3 dividido la altura de 1 también tiene que ser la misma. Esto lo vamos a aplicar luego. Ahora vamos a hacer espacio y vamos a comparar. La base de 3 la teníamos acá, 77,3. La base de 1 la teníamos, era 80. Bueno, aquí nos va a quedar menor a 1. Yo prefiero trabajar a ver, podemos hacerla también. Yo tengo ganas de hacer. Me gusta que quede mayor a 1. No me gusta el 0, vamos a hacer la base de 1 dividido la de 3. No va a dar lo mismo, pero tenemos que respetar este orden, que sería la altura de 1 dividido la de 3 va a dar lo mismo, o la diagonal de 1 dividido la de 3. No aplica tal cual en superficies, después lo vamos a ver. Entonces, la base de 1 es 80 y la base de 3 es 77,3. Fácilmente se ve que ahora sí queda mayor a 1. Proporcionalidad 1, 3, para que se sepa el orden. Entonces, esto tiene que dar algo de 1,035. Bueno, y esto les voy a decir, para lo que sean proporcionalidades como resultados de seno y coseno, mantengamos 3 decimales. ¿Por qué? Porque si no se arrastra mucho error. Si colocamos un solo decimal, nos va a quedar que si son iguales. Y no es la idea del ejercicio. Así que ahí del enunciado original lo corregí. Tienen que ser 3 decimales. Entonces, ahora procedemos a sacar por ejemplo, las alturas. La proporcionalidad 1, 3, que va a ser altura de 1 dividido altura de 3. La altura de 3 va a ser igual a la altura de 1 dividido la proporcionalidad. La altura de 1 la teníamos por aquí.
La proporcionalidad la teníamos aquí. Entonces nos da que la altura de 3 da algo así como 16,1. Y así vamos a hacer también con la diagonal, para que sea esto, porque no es para las superficies, sin embargo nos va a servir para el perímetro. Perdón, 16,7. Me apuré a hacerlo un poco con la cabeza, con un poco de memoria. Entonces la diagonal de 3 dividido diagonal de 1 es dividido en la proporcionalidad. Entonces la diagonal de 3 va a ser igual a la diagonal de 1 por la proporcionalidad. Tenemos que era este valor 20 igual a, ahí tenemos que este valor ahí estaba haciendo mal la cuenta. Perdón, esto era 1,3 porque me estaba quedando mal. Corrijan acá. Ergo, la diagonal de 3 nos va a quedar. Corrijan acá. Vamos a hacerlo bien, porque si no. Entonces la diagonal de 3 nos queda con 19,3. Y aquí tenemos otro valor clave. Entonces aquí podemos calcular el área respectiva de 3. Entonces, ahora habiendo recopilado un poco, poniendo limpio, bueno, vamos a sacar el área 3, que sería la base 3 por la altura 3, que aquí la tenemos, es 77,3 por esta altura que es 16,7. Esto nos va a dar un valor de 1290, como aquí me figura. Entonces le voy a agregar 2 a 1290. Coma 9. Entonces, el área total va a ser una conjunción de todas las áreas. Va a ser que las tenemos aquí, 1384 más 686,5 más 1290,9. Entonces el área total, hacemos la cuenta, da 3360,6. Un dato que les quiero decir, que ya en su momento lo he hablado, no podemos aplicar la superficie de 1 directamente en la de 3 con el factor. Tenemos que aplicar el factor de proporcionalidad directamente. Hagan el ejercicio
que si hacemos 1384 dividido el factor de proporcionalidad, nos daría 1337. No da, no coincide. Tiene que ser la proporcionalidad al cuadrado, que sería 1384 dividido la proporcionalidad, 1,035, al cuadrado, que es lo que estoy haciendo ahora. Y ahí sí nos da, hay una diferencia de decimales, pero ahí sí nos daría 1291,9. Mucho cuidado con eso. Y el perímetro externo, yo les recomiendo que empiecen de a poco, que empiecen viendo la figura. Después hacen el factor común, que sería 20 más 80 más 19,3 más 77,3. Este 16,7, ojo, la altura, Esto sería de vuelta de 19,3. ¿Qué nos hace falta ahora que en este momento no lo tengo? La altura. Esta altura era 10. La base mayor de 1 la habíamos... Perdón, la base, no la base de 1. No la mayor, tiene una sola. 80. O sea, ya recorrimos, empiecen así. Porque si no se pueden parar, no, pero tiene 2 de esta, no. Vayan recorriendo y tachando progresivamente, porque si no, se terminan equivocando. Y un pequeño detalle hace grandes desastres. Método, orden. Acostúmbrense esto en esta profesión. Método, orden. En los ejercicios que sigan en el segundo semestre, más todavía crítico es esto. No, en cierto momento no es difícil el ejercicio, pero es largo. Entonces hay que tener un método y respetarlo. Pues si queremos hacer todo de golpe, no hacemos nada. Y nada queda de nota. Entonces, si hacemos la cuenta progresivamente, yo podría hacer factores comunes, pues tengo 280, lo que sea. No, vamos a tomar el trabajo de irlo haciendo de a poco. 77,3 más 19,3 más 10 más 10 más 60. Yo acá me olvidé, fíjense que uno va más 10 más 60 más 80, me había olvidado. Que esto da 365,9. Fíjense que uno lo quiere hacer rápido y se confunde. En un examen tómense el tiempo, no estén queriendo acelerar. Entonces, habiendo concluido los ejercicios de geometría, se puede proceder a hacerlos de trigonometría. Pero estos serían el resultado solicitado. Así que bueno, espero que hayan podido hacerlos, comprenderlos y hacerlos bien. Tómense el tiempo. No sé, acá en el pizarrón me llevo tanto más porque uno se toma el tiempo, aparte cortaba cuando, como ustedes se dieron cuenta, para, como es borrar mismo que les estoy hablando. Así que bueno, nos veremos en otro video más de trigonometría.